Saludos, aquí estamos. Esta semana también dispuestos a adelantar todas las informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología en Átomos y Bits. Un programa que cada 7 días os va adelantando, contando unas pinceladas, intentando explicar pues ese universo en el que vivimos, siempre sorprendente, siempre con noticias nuevas, siempre con cosas que nos dejan así como con la boca abierta, y en el cual pues contamos con la realización técnica de Esteban Novillo, contamos con toda la información que nos trae José Manuel Nieves, y contamos con el saludo del micrófono de Pedro Palomay. En el programa de esta semana, ya vamos cerrando la fiesta navideña, que ya tuvimos Reyes esta semana. En el programa de hoy tenemos que hablar de cosas interesantes como siempre, del agua. No, a ver, lo primero de todo, saludamos a don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? Hola, ¿qué tal? ¿Se han portado bien? No hay queja. Podría haberla, pero no la hay porque los Reyes y yo hablamos periódicamente y lo que no caiga ahora mismo, no haya caído ahora mismo, ya caerá dentro de 2 días. Te noto algo reticente. Bueno, no quiero hablar de esto. Vale. Pero bueno, lo que sí vamos a hablar, como digo, es del agua. Hemos hablado en alguna ocasión sobre los distintos periodos que ha tenido la Tierra a lo largo de su existencia, desde que empezó a formarse hasta que se convirtió en este planetilla azul en el que estamos funcionando y viviendo, pues dentro de todo, bastante bien. Y hay un asunto con el agua que a veces nos ha preocupado, es dónde estaba el agua de la Tierra cuando todo esto estaba envuelto en volcanes, en llamas, en placas tectónicas moviéndose a lo burro. ¿Dónde estaba el agua, José Manuel? ¿Había llegado ya el agua? ¿Teníamos agua ya? ¿Dónde estaba? Claro, pues aquí sabes que hay 2 teorías, ¿no? El agua la teníamos incorporada dentro del planeta, ahora te contaré, Sí. o el agua llegó de fuera, a bordo de incontables meteoritos que la fueron liberando hasta llenar los océanos. O sea, que podríamos tener Pero claro, un océano submarino ahí como el de Julio Verne, el que hablaba en su no, día. ¿qué va? Verás, te cuento. Situémonos cuando la Tierra se está formando, hace 4.600 millones de años. Sí. No, la Tierra, desde luego, no tenía nada que ver con la de ahora, ni planeta azul, ni nada. Era un mar, un océano de lava. Todo, había impactos, sabes, hemos hablado muchas veces del gran bombardeo, cuando se estaban formando todos los planetas, cientos de posibles planetas, y todos chocaban con todos. Los que han quedado hoy son los supervivientes de aquella guerra enorme, y cada vez que chocaban, pues si la corteza terrestre estaba empezando a solidificarse y a endurecerse, pues otra vez la convertían en líquido. Sí. Es decir, una superficie hirviente tanto por fuera como por dentro. En ese entorno no puede haber agua líquida, es Claro. imposible. Es imposible. Y sin embargo, hoy el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de océanos. ¿Cómo pudo el agua llegar a nuestro mundo? Estaba ya dentro, y si estaba ya dentro, ¿cómo pudo resistir en ese mundo de lava y terminar finalmente saliendo hasta llenar las cuencas oceánicas? ¿O vino de fuera? Llevamos décadas con esta cuestión, ¿no? Bueno, pues ahora, algunos ya sabes que sostienen que de alguna forma el planeta consiguió proteger su agua de alguna manera. Y otros piensan que no, que eso es imposible y que vino de fuera. Bueno, y ahora un nuevo estudio apunta y apuntala la primera posibilidad. Sí. Sí, acaban de dar un espaldarazo a esa primera opción, a que el agua estaba dentro del planeta y que en aquellos tiempos lejanos una cantidad considerable de agua podría haber conseguido encerrarse en lo más profundo del manto terrestre. Fíjate. Y allí esperar pacientemente a que el mundo se enfriara lo suficiente y que pasara de ser un líquido, de ser un océano de magma, a ser sólido, y entonces liberarse y salir a la superficie. A ver, toda esa agua secuestrada, esto es un artículo que se acaba de publicar en Science, Sí. podría evidentemente haber desempeñado un papel muy importante para ayudar a que la Tierra se enfriara y para transformar aquella tierra ardiente en el mundo habitable que tenemos hoy. Bueno, claro. Sí. A ver, estudios anteriores ya habían sugerido que
que a la temperatura adecuada, un mineral que es la britmanita, para que lo sepas, que es una mezcla entre hierro y silicatos, es el mineral más abundante de la Tierra. Sí. Lo que pasa es que no se da en la superficie. Necesita para formarse pues entre unas presiones tremendas que se dan entre los 600 y los 2.400 kilómetros de profundidad. Pero claro, si piensas, si yo te hubiera preguntado cuál es el mineral más abundante de la Tierra, no sé qué hubieras dicho. La Pero kriptonita. la kriptonita, claro, muy bien. Pero ningún mineral de la corteza terrestre, porque la corteza terrestre sabes que es una capa muy fina y el manto terrestre es una capa muy gruesa, de 3.000 kilómetros de grosor. Y Sí. entonces, en el manto terrestre, el 80% es brinkmanita, que se convierte en el mineral más abundante de la Tierra. Bueno, esto era un paréntesis. Bueno, pues a la temperatura adecuada, esta brinkmanita tiene una excelente capacidad para almacenar agua. Y los investigadores querían probar esta, esta hipótesis. Pero claro, no era nada fácil. Había que superar dos desafíos enormes. Primero, simular en laboratorio las condiciones extremas de presión, que haya profundidades de más de 660 kilómetros, donde se forma la brickmanita. Y segundo, tenían que ser capaces de detectar con la máxima precisión señales de agua en muestras del mineral, en muestras que son menores que la décima parte del ancho de un cabello humano. Caramba. Y además en concentraciones tan bajas como unos pocos cientos de partes por millón. O sea, Es un una desafío labor monu- difícil. monumental. Bueno, pues lo consiguieron. Y con años de estudio y tras construir una máquina especial, específicamente diseñada para eso, que en esencia funciona como una especie de olla a presión, pero extrema. ¿Qué hicieron? Usaron diamantes para aplastar las muestras y láseres para calentarlas a temperaturas de más de 4.000 grados. Y mientras grababan lo que sucedía, que también el sistema de grabación se las trae porque tenía que soportar esas temperaturas extremas y seguir funcionando, ¿no? O sea, nada sencillo. Es decir, consiguieron al final imitar con bastante éxito las condiciones que hay en las profundidades de la Tierra. Y así pudieron medir el calor con exactitud y entender la manera en que estas rocas, en que esta bitmarita absorbe agua en el interior del planeta. Eh, Los resultados de estos, ¿qué hicieron? Pues localizaron dónde estaba el agua dentro de las muestras, confirmaron que en efecto el agua podía integrarse dentro de la brickmanita, revelaron los datos además, algo que era inesperado, que cuanto más caliente estaba este mineral, más cantidad de agua podía almacenar en su interior, y eso significa que durante la fase más caliente, cuando la Tierra no era más que un océano de magma, pues la brickmanita estaba haciendo su agosto, es decir, estaba reteniendo mucha más agua de la que se pensaba hasta ahora. ¿Y cuánta agua tenemos? Bueno, pues tenemos ahí capturada, digo. Bueno, pues tenemos un modelo fiable de este proceso de cristalización, y lo que nos dice que gracias a esta fuerte capacidad de bloqueo del agua, la cantidad que hay atrapada en el manto de agua es equivalente a entre 5 y 10 veces las estimaciones anteriores. Es decir, más que suficiente para llenar ahora mismo de nuevo 5 veces los océanos de la Tierra. ¿Tanta agua hay ahí abajo? Tú Madre fíjate, mía. los cálculos anteriores se pensaba que podía haber agua, pero se pensaba que solamente era el 0,08% de la que haría falta para rellenar las cuencas oceánicas. Sí, sí. Y sin embargo, está entre 1 y 5 veces la cantidad de agua que hay atrapada ahí abajo. Y claro, toda esa agua, ¿qué es lo que hace? ¿Se queda ahí? Bueno, pues el estudio lo que revela es que no es una simple reserva que está estática, sino que actúa como un auténtico lubricante para, 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 para la tectónica de placas, que es, ¿sabes?, el motor geológico de la Tierra. Reduce el punto de fusión, reduce la viscosidad de las rocas y del manto,
promueve la circulación interna, el movimiento de las placas tectónicas, es decir, ayudó al planeta a tener su capacidad única de sostener vida durante millones y millones de años. ¿Y puede llegar a salir todo ese agua? De hecho, se va filtrando lentamente porque sabes que el agua, una parte se evapora, con el ciclo del agua vuelve a los mares, pero Sí, también hay una parte que se filtra hacia arriba. El agua, sabes que las placas tectónicas, o sea, la tectónica de placas es un sistema circular de reciclaje de la corteza. sí. La corteza nueva nace en las dorsales oceánicas, en el centro de los océanos, empuja a la corteza vieja hacia las costas de los continentes y cuando llega ahí, a esas costas, son las zonas de subducción y se vuelve a meter otra vez abajo en el manto. ¿Qué pasa? Que toda esa corteza, con toda el agua que tiene capturada, se la lleva para abajo, Ujú. la elimina del sistema y luego la vuelve a soltar cuando vuelve a reciclarse en corteza nueva. Es Ya. decir, continuamente está surgiendo, y lo mismo pasa con el CO2, por ejemplo, ¿no? Y esa es la razón de que tengamos una atmósfera calentita, no solo que la tenemos calentita, sino que la podemos tener calentita durante millones y millones de años. Pues resuelto este problema del agua, vamos con otra historia que también es curiosa en el día de hoy. Y lo hemos visto en el cine, en las películas de ciencia ficción, pero hasta ahora no en la realidad. La primera imagen de un planeta con dos soles, y no es Tatooine. ¿No? No, no es Tatooine, pero qué bonita la imagen de Tatooine, ¿eh? Sí, O sea, nos gustaría ver algún día un planeta. ¿Te imaginas una Tierra con dos soles? Eso sería genial. qué bonito, ¿eh? ¿Te acuerdas de ese Luke Skywalker ahí contemplando los dos soles en ese ocaso? Qué bonita escena. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está el planeta este con dos soles? Bueno, pues no se encuentra demasiado lejos, está a unos pocos cientos de años luz No, no está muy lejos, ¿no? Bueno, oye, eso sabes que es nuestro patio trasero. Ya, ya. Sabes que es nuestro patio trasero. Claro, lo que pasa aquí, lo importante, se han encontrado otros planetas con dos soles, Sí. pero aquí lo importante es que hasta hace muy poco tiempo los astrónomos siempre pensaban que ningún planeta podría sobrevivir al caos gravitatorio de dos estrellas madre tirando del planeta al mismo tiempo y en direcciones opuestas, ¿no? Sí. Pero resulta que no, hemos encontrado varias, ¿no? Y la diferencia entre este que han encontrado y los otros que se han encontrado es que esta vez no es una simple deducción matemática, ni una gráfica, ni una consecuencia de otros factores. Es una imagen real. Han obtenido una fotografía de un planeta con dos soles, una foto real, ¿vale? Sí, sí. Este nuevo mundo, que es la primera vez, ha sido un trabajo, pues imagínate, muy meticuloso, ¿no? Mm. Ha hecho falta arqueología de datos porque se ha cogido la posición de ese planeta durante años. De hecho, se ha hecho hasta un time-lapse que se ve parte de la órbita de este mundo alrededor de los dos soles. Y además lo hace este mundo, este planeta, resulta que está mucho más cerca de sus dos soles de cualquier otro que hayamos descubierto antes, hasta 6 veces más cerca Anda. de sus estrellas, ¿no? Y como comprenderás, pues esto conlleva una dificultad técnica que no es baladí, ¿no? Claro. O sea, tú fíjate, de los 6.000, llevamos ya 6.000, más de 6.000 exoplanetas confirmados, Se dice pues pronto. que se dice pronto, pues la inmensa mayoría están en órbita de una sola estrella, ¿no? Mm. Y solamente una pequeña fracción está girando alrededor de dos soles, tiene dos estrellas. Es verdad que se han encontrado algunos, pero claro, fotografiarlos, como ha pasado esta vez, eso es harina en otro costal. O Ujú. sea, de esos pocos planetas solo tenemos imágenes directas de un puñado. Y eso hace que este caso sea absolutamente excepcional, ¿no? Porque en la misma imagen podemos ver tanto a las dos estrellas como al planeta. Y eso es la primera vez que sucede. Para que te hagas una idea, los científicos hacen una comparación y tú imagínate, sería una hazaña similar a poder fotografiar una luciérnaga volando alrededor de un faro costero a miles de kilómetros de distancia. Caramba. Claro, el brillo del faro
que son las estrellas, el brillo de las estrellas, anula por completo a la luz de la luciérnaga, Claro. que sería el planeta. Por eso la mayor parte de los exoplanetas que se detectan se hace por métodos indirectos. El método del tránsito, del cual hemos hablado, que es cuando el planeta pasa por delante de la estrella y entonces, aunque muy poquito, hace que la luz de la estrella disminuya un poquito debido a la sombra que hace el propio planeta, ¿no? O por la velocidad radial, el bamboleo ligero de la estrella que causa el planeta, que aunque es pequeño, también tira un poquito de la estrella y hace que ésta se bambolee ligeramente. Así es Sí. como se encuentran los planetas. Pero conseguir una foto, o sea, ver los fotones reales que rebotan en ese mundo o que son emitidos por ese mundo, eso es una proeza técnica que no se había conseguido hasta ahora. ¿Y cómo lo han conseguido? O sea, ¿cómo han tenido esa capacidad técnica para hacerlo? Pues fíjate, lo más curioso es que este mundo en cuestión, pues resulta que ya había sido fotografiado años atrás, Anda. pero nadie se había dado cuenta. Estaba oculto a plena vista, oculto en un viejo archivo, por eso te digo que había arqueología de datos, Ujú. esperando a que alguien lo descubriera. Y ese alguien fueron estos astrónomos del equipo de Northwestern, ¿no? De la Universidad de Northwestern. Estaban revisando información antigua recopilada por un instrumento que es el Gemini Planet Imager, que estaba instalado en un telescopio Gemini. Los telescopios Gemini son dos: el Gemini Sur, que está en los Andes chilenos, y el Gemini Norte, que está en Hawái, ¿no? Sí. Y son gemelos, ¿no? Bueno, pues este instrumento tiene un coronógrafo, es una pieza que es como cuando te pones la mano por delante de los ojos para bloquear el sol y ver lo que hay alrededor. Sí. Bueno, pues eso, pues un coronógrafo hace eso, tapa el objetivo, te tapa el brillo de las estrellas y te deja ver las cosas que hay alrededor, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue revisar todo ese material, que lo iban a descartar antes de darlo por perdido, y empezaron a analizar datos que habían sido tomados entre 2016 y 2019. Hemos hablado otras veces de que no todos los materiales, o sea, solo una mínima parte de los materiales que se obtienen con los telescopios son analizados. Ujú. Y que hay un montón de material que se queda ahí en los archivos y que nunca nadie mira jamás. Es curioso, ¿eh? Porque las cosas que puede haber ahí. Claro, pues resulta que hay una disciplina científica estos señores han hecho eso, que es revisar ese material con una nueva óptica para ver qué es lo que se puede haber escapado. Porque claro, si tú, imagínate, estás estudiando galaxias lejanas en tu estudio, cuando coges todo el material del telescopio solo te fijas en las galaxias lejanas. Claro. No buscas estrellas cercanas de nuestra propia galaxia, aunque estén ahí. No buscas planetas girando alrededor de dos soles, aunque están ahí. Pero si tú coges ese material y lo miras con otra óptica, buscando otro tipo de cosas, pues te encuentras con este tipo de sorpresas, ¿no? Ujú. Y entonces, el verano pasado, se dieron cuenta de ese punto de luz que parecía que estaba siguiendo al movimiento de una estrella en el cielo. Eh, 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 Se toma su tiempo el planeta, tarda unos 300 años en dar una órbita entera Arrea. alrededor de las Mucho dos tiempo. estrellas, ¿no? Sí. Bueno, es más o menos lo mismo que tarda Plutón en dar una vuelta al Sol, ¿eh? Sí. 300 años, una cosa así. Mm. Y entonces, esto es un caso práctico del famoso problema de los tres cuerpos, del que hablamos también la semana pasada. Ya sabes, ese desafío monumental consiste en predecir el movimiento de tres cuerpos, como planetas o estrellas, que interactúan entre sí. Sí. El problema no tiene una solución general, tiene muchas soluciones particulares y dependen de un enorme número de factores que cambian aleatoriamente, con lo cual el sistema de por sí es caótico e impredecible. Mm. ¿Por qué digo que tiene muchas soluciones particulares? Porque tú puedes establecer unas condiciones iniciales para ese sistema de tres cuerpos y entonces obtienes una solución, pero que vale solo si las condiciones iniciales son esas. Mm. Pero en cuanto, como tiene un montón de factores y aleatorios, si tú cambias cualquier factor, pues ya las condiciones iniciales varían. Claro, entonces Entonces ya ya el resultado es otro. Tú puedes es establecer distinto. las condiciones iniciales que quieras y encontrar una o muchas soluciones al problema de los tres cuerpos, pero no una solución genérica. Mm. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, pues evidentemente han conseguido esto, ¿no? Y este caso es raro, pero no es único, ¿no?
aunque ya te digo, nadie había conseguido una fotografía como la que se ha conseguido en este estudio, ¿no? Sí. ¿Se quieren quedar aquí los investigadores? No, señor. Lo que quieren ahora es ir un paso más allá y conseguir un vídeo. O sea, Uh, utilizar el mismo instrumento, en 4K. Quiero un vídeo en 4K. sí, que lo están actualizando y el año que viene lo van a pasar desde el Gemini Sur, que está en Chile, a Hawái, Gemini Norte. Y ahí va a ser instalado. Y desde allí, con una tecnología nueva, pues va a empezar una cacería totalmente nueva. Y van a intentar, pues no solo eso, sino conseguir un vídeo. Bueno, pues a ver si lo consiguen y ya lo siguiente pues es un videoclip con el Sol y con los planetas. Y de ahí a la Guerra de las Galaxias, tercera parte. Bueno, en este comienzo de año también hay cacharritos pendientes de análisis. Uno de los teléfonos con los que ha estado estudiando, ha estado trabajando, ha estado examinando, ha estado analizando José Manuel es el Motorola Edge 70, que es nuevo. Y a estas alturas no sé yo si nos puede sorprender ya un smartphone o simplemente es decir, ay, qué bonito, más de lo mismo. A ver, sí nos sorprende, pero a ver, es que es un teléfono precioso. Sí, te ha gustado, ¿eh? Muy bonito, muy bonito. A ver, es el más delgado que hay. Tiene, o sea, tú fíjate que de grosor tiene 5,9 milímetros, Muy delgadito. absolutamente delgadito. Y claro, normalmente hemos probado otros teléfonos delgaditos y yo he probado otros teléfonos delgados, no tanto como este, ¿no? Pero casi tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que normalmente arrugas la nariz porque dices, uff, tan delgado, eso lo pagas con autonomía, porque no te cabe una batería grande, con temperatura, porque no puedes poner un disipador de calor, con lo cual se calienta mucho y entonces rinde menos el procesador, con cámaras, porque no tienes distancia focal, ¿vale? Sí. Bueno, pues después de estar con este teléfono, que es el Motorola Edge 70, nuevo, recién sacado, eh, pues hay que admitir que han logrado algo que ni los de Samsung y ni siquiera los de Apple han conseguido equilibrar. Un diseño auténticamente de lujo, de pasarela, y una resistencia del teléfono y unas prestaciones muy considerables. ¿Quiere decir eso que estamos ante un móvil perfecto? No. Hay precios que se pagan y también te hablaré de esos. Sí. Pero desde luego no me duelen prendas en decir que es una de las piezas de ingeniería más novedosas y más interesantes que he visto en mucho tiempo, ¿no? Anda. El diseño, el diseño. La sensación táctil que transmite es estupenda. Tú cuando coges un teléfono está liso por delante y liso por detrás, es decir, cristal, frío, resbaladizo, o plástico que imita cristal. Pero Motorola, que se ha puesto de acuerdo con Pantone, ha utilizado un acabado que está como inspirado en el nylon, es como rugoso Oh, y muy agradable al tacto, y que además soluciona el problema de las huellas porque al no ser cristal ya no le deja huellas. sí. Y, o sea, y encima de lo fino que es, pues tenerlo en la mano es realmente agradable. Luego, es súper ligero, o sea, pesa 159 gramos. Estamos acostumbrados a tener teléfonos que están por encima de los 200 gramos. Y es que es tan ligero que te da una sensación de fragilidad, parece casi que es de mentira. Parece casi que es una carcasa que no tiene nada dentro de lo ligero que es. Sí. Bueno, nada más lejos de la realidad, porque en realidad, es más resistente que otros teléfonos mucho más grandes. Tiene las certificaciones IP68 y IP69. Eso quiere decir que es totalmente sumergible, resistente a golpes, arañazos, y por si fuera poco, tiene un estándar militar, que es el 1000 STD 810, que es absolutamente resistente a golpes, a humedad y temperatura extremas, a vibraciones extremas de cualquier tipo, vamos. Un auténtico, lo puedes utilizar en cualquier condición sin ningún miedo. Mm. ¿Vale? O sea, es mucho más resistente. Luego A tenemos pesar una. de la aparente ligereza, es tan resistente, ¿eh? Claro, claro, es muy resistente, eso lo tiene a favor. La pantalla.
fabulosa. Le han puesto una pantalla OLED de 6,67 pulgadas, plana, raro, porque normalmente Motorola siempre pone pantallas curvas. De hecho, la propia familia de dispositivos Edge significa curva. Tiene una resolución fantástica, Super HD, 2712 por 1220 píxeles, una tasa de refresco de 120 hercios, con lo cual la fluidez está garantizada, un brillo inusual que llega hasta los 4500 nits de pico. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque estés leyendo un email a pleno sol, dándole el sol directamente a la pantalla, lo lees perfectamente del brillo que tiene. O sea, sabes que una cosa que les pasa a muchos teléfonos es que Sí, cuando le da el sol no ves bien la pantalla. sí, sí. Bueno, pues aquí no pasa nada de eso. Y luego está la batería, que en este apartado es donde Motorola ha pegado un campanazo, porque claro, no es nada fácil meter como ha metido una batería de 4800 miliamperios en un cuerpo que no llega a los 6 milímetros de grosor, ¿vale? ¿Lo han conseguido cómo? Pues gracias a la química. Han perfeccionado unas baterías de ánodo de silicio-carbono que lo que permiten es una densidad energética muy superior a las baterías tradicionales de litio. Tú fíjate, el iPhone Air, que es un teléfono más delgado, muy delgado, que tiene 5,6 milímetros, menos que este, pues tiene una batería de 3000 miliamperios. Y el Sí. Samsung Galaxy S25 Edge, que tiene 5,8 milímetros, se queda en 3900 miliamperios. Pues Estos de entonces, Motorola han conseguido meterle casi 5000 miliamperios y es más delgado que estos otros dos. Es decir, que no tiene ningún problema para llegar holgadamente al final del día en un uso normal. Yo he conseguido llegar al final del día con un 20 o un 25%. Ahora, si te pones a ver vídeos como un loco, pues como todos, te duran unas cuantas horas, ¿no? ya. Y ahora vienen los dos peros. Venga. Vamos a ver, estamos hablando, a pesar de todo esto que te estoy diciendo, de un teléfono de gama media, media alta. Ujú. Y le han metido un procesador que es el Snapdragon 7 generación 4. Vale, es un chip que está muy bien, muy capaz, pero es de gama media. O sea, no lleva un Snapdragon 8 Elite, que es lo que está montando la gama alta ahora mismo, ¿no? A ver, ha ido bastante bien, pero quizás esperaba un poco más, ¿no? La multitarea va muy bien porque tiene 12 gigas de RAM, el almacenamiento muy bien porque tiene 512 gigas y está bien, pero el teléfono cuesta 800 euros. Ay, ese pero. Claro, es justo meterle este procesador a un teléfono de 800 euros, porque si lo que buscas es potencia, pues hay opciones mejores por este mismo precio, ¿vale? Pero si valoras todo lo demás que te he contado, que sea tan fino, el esfuerzo que han hecho con la batería, eh, con el enfriamiento, pues bueno, pues entonces sí tiene sentido, pero hay que verlo muy bien, ¿no? Y luego llegamos al punto, Complicado. a las víctimas, a las grandes víctimas, que es el sistema de cámaras. Ujú. Si en algún lado se nota la falta de espacio físico, es en el sistema de cámaras, ¿no? A Sí. ver, Motorola le ha metido tres sensores estupendos de 50 megapíxeles. Uno principal, un ultra gran angular y uno que vale para macro y para hacer selfies. Vale, sobre el papel estupendo, pero tiene matices. ¿Por qué? Si lo usamos de una forma normal, no tendremos ningún problema. ¿Qué quiere decir normal? Pues que de día la cámara principal se comporta muy bien, el rango dinámico ha mejorado, mm, es decir, es menos agresivo que en generaciones anteriores, que los colores estaban muy, Muy muy, saturados. muy, muy saturados, que es una cosa muy de Oriente. El gran angular cumple, las fotos macro sorprendentemente son muy buenas, pero claro, no tenemos un teleobjetivo óptico porque no hay espacio y eso duele en este rango de precios. Claro. El zoom digital se queda en un por 2 o por 3 y todo gracias a que como hace el sensor principal coge fotos de 50 megapíxeles, tú puedes recortar un trozo de esa foto y es como si tuvieras un zoom digital. Pero más de eso,
las imágenes empiezan a hacerse borrosas, no como en otros teléfonos que tienes zoom de por 50, por 2 y por 3 de zoom. Tienes de 50 aumentos hasta de 100 aumentos y incluso de 200 es los más... Claro, o sea, este está muy lejos de lo que ofrecen otros, ¿no? Y luego está el tema de la noche, que es donde este teléfono sufre más. El sensor sencillamente no es lo suficientemente grande para absorber la suficiente luz en ambientes poco iluminados. Y es verdad que el modo noche, gracias a la inteligencia artificial, pues saca luz como de donde no la hay. Pero claro, eso tiene un precio, a costa Sí. del detalle y de diseñar cierto ruido, ¿no? Y lo mismo pasa con el sonido. Claro, no puedes meter, tiene altavoces estéreo con Dolby Atmos, pero no tiene una caja de resonancia porque no Potente. cabe. Claro, no No, entra, no entra no entra, literalmente. en ese grosor no entra. Así que el sonido está bien, es claro, pero pero no tiene cuerpo. Es como los graves son muy tímidos y si subes el volumen, los agudos se vuelven un poco estridentes también, ¿no? La cuestión es, ¿vale la pena gastarse los 800 euros en esto? Pues depende de para lo que quieras. A favor, tenemos el diseño, la ligereza, la batería. Eso puede llegar a ser adictivo, ¿eh? Sí. La batería es un prodigio, la pantalla es de las mejores, ¿no? Pero Como siempre, al final todo depende de lo que necesites, ¿no? claro, no tienes un teleobjetivo, el procesador, aunque es bueno, no es de los mejores por ese precio, el sonido también es muy mejorable, así que si tú valoras la estética y la portabilidad y la resistencia y no necesitas hacer fotos con un zoom a 100 metros de distancia, pues entonces sí, es tu teléfono. Pero para ser justos, pues bueno, muchos pueden pensar que un Snapdragon Serie 7 es poco para un teléfono de este precio. Pues nos quedamos entonces con esa valoración del nuevo Motorola Edge 70, que es el que ha estado probando José Manuel estos días. Y bueno, como siempre, os emplazamos para dentro de una semana para seguir hablando en Automotive Bits de temas relacionados con ciencia y tecnología. José Manuel Nieves, gracias por habernos estado acompañando también esta semanita. Muchas gracias a ti y nos vemos la semana que viene. Con Esteban Novillo en la realización técnica y con Pedro Pablo Maya en el micrófono, os dejamos, volvemos en una semana más.